Y es tiempo de recomenzar, de volver a ver, de volver a observar qué se es, qué se tiene, qué se quiere, hacia dónde se va, cómo se va, de ilusionarse en definitiva en este repaso. Y nosotros estamos aquí para ponerle nuestros ojos comunes a todo lo que sucede, para interpretarlo y tratar de contárselo a usted. Newell's y Boca jugaron como para no modificar este estadio. Perder para cualquiera de los dos hubiese significado un golpe importante, más de lo que puede suponerse por tratarse solo de la primera fecha de un torneo de primera división, porque no le está sobrando en los últimos tiempos confianza o apoyo, por lo menos de los hinchas, a Carlos Bianchi y a Alfredo Berti, con situaciones ciertamente diferentes, pero lo cierto y lo concreto es que Newell's ya lleva 11 partidos oficiales sin ganar con no pudo hacerlo en el verano, y esto de alguna manera, aunque me parezca francamente detestable, influye en el ánimo de los futbolistas. Digo, me parece detestable esto de medirlo todo a partir de los resultados, como si la performance de Newell's en el muy buena y como si no hubiese sido visible la caída del estado físico del equipo. En Boca, en cambio, pasan otras cosas, el presupuesto es otro, se pide un jugador y generalmente se tiene, y los resultados no se han dado, pero tampoco ha tenido una línea de juego futbolística que lo haga respetable el Boca de Bianchi. Caso contrario ha sucedido y sigue sucediendo con el conjunto que dirige Alfredo Berti. Pero más allá de todos estos prolegómenos, vimos un partido que fue comandado tácticamente por Newell's. Esto es, se jugó a partir de Newell's. En el entretiempo habíamos observado esto, hablábamos de la relación que se produce siempre en un partido de fútbol entre protagonista y partener. Newell's comenzó jugando en el campo de Boca, teniendo la pelota, mostrando algunas cuestiones tácticas interesantes y que en realidad nos despertaban cierta curiosidad, porque queríamos ver cómo se ubicaba Banega, por ejemplo, qué pasaba con la posición de Bernardi. Sabemos que la disposición de Newell's varía constantemente según se tenga o no la pelota, ya es archiconocido este movimiento defensivo en donde Villalba se inserta entre Mateo y Víctor López para que Cáceres por un lado y Casco por el otro vayan a la mitad de la cancha y pueda allí obtener Newell's una superioría numérica. En esa línea de la mitad del campo aparecían Bernardi y Banega casi como doble 5 cuando Villalba se tiraba bien atrás a la altura de Mateo y de López, y siempre se mantenían los tres delanteros, Figueroa, Trezeguet y Maxi. Ya cuando Villalba era mediocampista central, Bernardi era su ladero a la derecha y Banega a la izquierda, bastante adelantados. Bernardi sobre todo en ese sector, modificando un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos, donde ha jugado con Villalba sí más adelantado, pero generalmente por el lado izquierdo, pero se sostenían los tres delanteros, con la rotación que suelen tener Figueroa y Maxi cambiándose de costado, sobre todo después que Boca tuvo un buen momento en esa primera etapa. Y en el segundo la interrogante era, bueno, Bianchi ya había visto lo que tenía que ver de Newell's en el primer tiempo como para decidir si seguía en esa actitud ciertamente especulativa, esto es, hacer a partir de lo que hacía el rival o no. Y no hay ninguna duda de lo que interpretó el técnico de Boca para el segundo tiempo. Decididamente esperó a Newell's algún error en la salida, algún apresuramiento para poder recuperar la pelota y sorprenderlo de contra con la capacidad individual para desequilibrar del Burrito Martínez, con ese fútbol asociado que permanentemente propone Gago cuando toma la pelota en la mitad de la cancha y tratando de sumar algún que otro aporte ofensivo para no dejar tan solo a Gigliotti. Y Newell's fue decididamente protagonista, profundizó esto de la posesión y de jugar en campo contrario que había tenido en la primera etapa, pero no creció proporcionalmente la cantidad o la creación de situaciones de gol para poder hablar de una diferencia clara, nítida sobre Boca. Fue más por posesión, por protagonismo y por merodeo peligroso, pero a la hora de contar las situaciones claras de gol, tenemos que decir que esa diferencia que se necesita para poder hablar de merecimientos claros no estuvo. De todas formas, a Newell's le importó muchísimo, a nosotros nos importó mucho advertir cómo terminaba físicamente por haber observado el derrotero del equipo en el último torneo. Y enfrente estuvo a Boca, un equipo con muchísimas ambiciones, y terminó
mandando en el segundo tiempo, teniendo la pelota, siendo protagonista. Newell's está más sano que lo que pudo mostrar en el último segmento del torneo anterior. Esta cuestión de salud física, de futbolistas con aire en los pulmones y con piernas para poder correr hasta el minuto 90, es un dato muy importante que nos aclara un poco todo lo que sucedió en el último tramo del año pasado, más allá de que no haya podido sumar una victoria, que si hilamos fino, si mensuramos detalladamente, le debió corresponder por lo hecho a lo largo de los 90 minutos. Mostró un gran refuerzo como Banega, el aporte futbolístico del ex hombre de Boca, del Valencia de España, se notó y es una excelente noticia para el equipo de Berti. Del otro lado, Gago también fue una figura destacada y no hay que olvidar a Diego Mateo, que estuvo realizando un gran trabajo allí como número 2. Para un mediocampista central es muy difícil pasar a jugar de 2, por esto de que en la mitad del campo se puede llegar tarde un cruce, pero hay otras opciones para detener el ataque rival. En cambio, cuando se llega tarde jugando como último hombre, queda solo el arquero para poder conjugar esa situación. Y hoy Mateo no falló en ninguno de los cruces claves que tuvo. En definitiva, jugaron para no entorpecer ese camino que se recorre por estos días, el encuentro con las ilusiones. Le hicieron caso al gran maestro Ernesto Sábato, cuando más allá de analizarlo todo, de ir a la matemática y a la física para encontrar la verdad, decía que lo que cuenta, lo más importante para la vida, son las ilusiones, esas que se encargaron de dejar intactas tanto Newell's como Boca esta tarde.